El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, narrado por la voz de Jack. Capítulo 2. Pruebe fortuna con el profesor Challenger. Siempre me inspiró simpatía McArdle, el viejo gruñón, pelirrojo y cargado de espaldas, director de la sección informativa. Y estaba casi seguro de que él también me estimaba. Claro está que Beaumont era el verdadero jefe, pero este vivía en la atmósfera enrarecida de alguna cima olímpica, desde donde no podía distinguir ningún hecho de menor talla que una crisis internacional o un cisma en el Consejo de Ministros. A veces lo veíamos pasar majestuosamente solitario hacia el sactum privado de su despacho, con sus ojos perdidos en el vacío y el pensamiento sobrevolando los Balcanes o el Golfo Pérsico. Estaba por encima y más allá de nosotros, pero McArdle era su lugarteniente, y nosotros tratábamos directamente con él. El viejo me saludó con una inclinación de cabeza cuando entré en la habitación, y se subió los espejuelos de sus gafas bien arriba de su calva frente. Bueno, señor Malone, según todo lo que he oído, parece que lo está haciendo usted muy bien, dijo con su afectuoso acento escocés. Le di las gracias. Lo de la mina de carbón estuvo excelente, y también lo del incendio en Southwark. Tiene usted estilo para la descripción realista. ¿Y para qué quería verme ahora? Para pedirle un favor. Esto pareció alarmarle, y apartó sus ojos de los míos. Vaya, vaya. ¿Y de qué se trata? ¿Cree usted, señor, que tendría alguna posibilidad de enviarme alguna misión para el periódico? Pondría lo mejor de mí mismo para llevarla a cabo con éxito y traerle buenos artículos. ¿En qué clase de misión está pensando usted, señor Malone? Bueno, señor, cualquiera que contenga aventura y peligros. De verdad que pondría en ella lo mejor de mí mismo. Cuanto más difícil sea, mejor me sentiré en ella. Parece usted muy deseoso de perder su vida. De justificar mi vida, señor. Válgame Dios, señor Malone. Esto resulta muy enaltecedor. Pero me temo que ya han pasado los tiempos de tales proezas. Los gastos que cuesta el aparato de una misión especial rara vez justifican los resultados. En todo caso, como es natural, esa clase de misiones se encargan a hombres experimentados, con un renombre que garantiza la confianza del público. Esos grandes espacios en blanco que llenaban los mapas están siendo ocupados rápidamente, y ya no queda lugar en ninguna parte para las aventuras románticas. Sin embargo, espere un poco, añadió mientras una repentina sonrisa aparecía en su rostro. Eso que le decía de los espacios en blanco de los mapas me ha dado una idea. ¿Qué le parecería la idea de poner en descubierto a un farsante, una especie de moderno Munchausen, y ponerle en ridículo? Usted podría demostrar la clase de individuo que realmente es, un embustero. Hombre, esto estaría muy bien. ¿Y bien, le atrae la idea? Me atrae cualquier cosa y en cualquier lugar. Me da igual. McArdle se sumió por algunos minutos en sus meditaciones. Espero que pueda usted entablar contacto amistoso, o por lo menos dialogar con ese individuo, dijo por fin. Posee usted, por lo que puedo apreciar, el don de entablar relaciones con la gente. Supongo que es cuestión de simpatía, magnetismo animal, de vitalidad juvenil o algo por el estilo. Yo mismo lo he sentido. Es usted muy amable, señor. Entonces, ¿por qué no prueba su suerte con el profesor Challenger de Enmore Park? Debo reconocer que esto debió producirme un leve sobresalto, porque exclamé: «Challenger, el profesor Challenger, el famoso zoólogo. ¿No fue ese el hombre que le rompió la crisma a Blundell, el cronista del Telegraph?» El redactor jefe de noticias se sonrió ásperamente. «¿Qué? ¿Le afecta eso? ¿No me dijo que buscaba aventuras?» «En este oficio hay que hacer frente a todo, señor», le contesté. «Exacto, y presumo que no siempre estará en tal ánimo violento. Pienso que Blundell se encontró con él en un mal momento o lo encaró de manera equivocada. Puede que usted tenga mejor suerte o que se maneje con él con mejor tacto. Estoy seguro de que este asunto se ajusta a sus recursos. Está en su línea de trabajo. Y a la Gazette le convendría explotarlo». «La verdad es que no sé nada de ese hombre», dije. «Solo recuerdo su nombre porque lo relaciono con la vista de la causa ante el Tribunal de Policía, donde constaba que había golpeado a Blundell».
Tengo aquí algunas pocas notas que le servirán de guía, señor Malone. Tengo en observación al profesor desde hace tiempo. Sacó un papel del cajón de su mesa. Aquí hay un resumen de sus antecedentes. Voy a leérselo. Challenger George Edward. Nació en Largs, 1863. Estudios, Academia de Largs, Universidad de Edimburgo. Ayudante en el Museo Británico, 1892. Ayudante conservador del Departamento de Antropología Comparada, 1893. Dimitió el mismo año después de intercambiar una mordaz correspondencia. Premiado con la medalla de Crayston por investigaciones zoológicas. Miembro extranjero correspondiente de... Bueno, aquí una verdadera ristra de nombres que ocupa cerca de 2 pulgadas en tipografía menuda. A Société Belge, American Academy of Science, La Plata, etcétera, etcétera. Expresidente de la Sociedad Paleontológica, Sección H, British Association, etcétera, etcétera. Publicaciones, algunas observaciones sobre una serie de cráneos de calmucos, esbozos de la evolución vertebrada, y numerosos escritos, entre los cuales se incluye la falacia básica del weismannismo, que ocasionó una acalorada discusión en el Congreso Zoológico de Viena. Distracciones, caminatas, alpinismo. Dirección Enmore Park, Kensington. Aquí tiene. Llévese esto. No tengo nada más para usted esta noche. Me metí la hoja de papel en el bolsillo. Un momento, señor, le dije al ver que ya no tenía ante mí una faz rubicunda, sino una calva rosada. Todavía no tengo muy claro acerca de qué vamos a hablar en la entrevista con este caballero. ¿Qué es lo que ha hecho? La cara apareció otra vez. Hace 2 años fue a Sudamérica en una expedición solitaria. Regresó el año pasado. Indudablemente estuvo en Sudamérica, pero se negó a revelar el punto exacto. Comenzó a relatar sus aventuras de un modo vago, pero alguien comenzó a señalar contradicciones y entonces cerró la boca como una ostra. Algo extraordinario debió ocurrirle, a menos que el hombre sea un campeón del embuste, lo cual sería la suposición más probable. Poseía algunas fotografías deterioradas que fueron juzgadas como fraudulentas. Se tornó tan susceptible que agrede a cuantos le dirigen preguntas y arroja a los periodistas por las escaleras. En mi opinión, se trata simplemente de un megalómano homicida con inclinación por la ciencia. Este es su hombre, señor Malone. Y ahora lárguese y vea lo que pueda hacer con él. Ya es usted lo bastante grandecito como para cuidar de sí mismo. De todos modos, ustedes están asegurados por la ley de responsabilidades de los empresarios, como usted sabe. Otra vez, la sonriente cara rojiza se convirtió en óvalo rosado de calva ornada por una pelusa pelirroja. La entrevista había terminado. Fui caminando hacia el Savage Club, pero en lugar de entrar me recosté en la barandilla de la Delphi Terrace y contemplé durante un largo rato, pensativamente, la oscura y aceitosa superficie del río. Siempre pienso con más cordura y claridad al aire libre. Saqué la lista de proezas del profesor Challenger y la releí a la luz de la bombilla eléctrica. Entonces tuve lo que solo puedo juzgar como una ráfaga de inspiración. Por todo lo que se me había dicho, estaba seguro de que en calidad de periodista jamás podría ponerme en contacto con el pendenciero profesor. Pero esas recriminaciones, por 2 veces mencionadas en aquel esqueleto de biografía, solo podían significar que se trataba de un fanático de la ciencia. ¿No era aquella una brecha abierta a través de la cual podía hacerse accesible? Lo probaría. Entré en el club. Acababan de dar las 11 y el gran salón estaba bastante lleno, aunque todavía no había llegado a su máxima concurrencia. Advertí que junto a la chimenea, sentado en un sillón, estaba un hombre alto, enjuto y anguloso. Se volvió al acercar yo mi silla donde él se hallaba. Entre todos los hombres que hubiera deseado encontrar, era precisamente aquel a quien habría elegido. Tarp Henry, del equipo de redacción del Nature, un ser delgado, seco, correoso,
pero lleno de bondad para cuantos le conocían. Entré de inmediato en materia. ¿Qué sabe usted del profesor Challenger? ¿Challenger? Frunció el ceño con un gesto de científica desaprobación. Challenger es ese hombre que vino de América del Sur contando algunas historias increíbles. ¿Qué historias? Oh, una serie de desatinos sobre que había descubierto unos animales estrafalarios. Creo que después se ha retractado. O, en todo caso, ha suprimido todo comentario sobre ello. Concedió una entrevista a los de la agencia Reuters y se levantó tal clamor que el individuo comprendió que aquello no pasaba. Fue algo oprobioso. Hubo uno o dos que se inclinaron a creerle, pero él se encargó de disuadirlos enseguida. ¿De qué modo? Bien, con su insoportable rudeza y con su conducta abusiva. El pobre Wadley, por ejemplo, del Zoological Institute. Wadley le había enviado el siguiente mensaje. El presidente del Zoological Institute presenta sus respetos al profesor Challenger y recibiría como un favor personal que le hiciese el honor de asistir a la próxima sesión. La respuesta fue de las que no pueden imprimirse. ¿Qué me dice? Bueno, una versión expurgada de la contestación podría ser como sigue. El profesor Challenger presenta sus respetos al presidente del Zoological Institute y recibiría como un favor personal que se fuese al demonio. ¡Santo Dios! Sí, creo que eso fue lo que dijo el viejo Wadley. Recuerdo su lamentación durante la reunión, que comenzaba... En 50 años que llevo de experiencia en el intercambio científico... El pobre viejo quedó destrozado. ¿Sabe algo más sobre Challenger? Bien, usted sabe que yo soy bacteriólogo. Vivo en un telescopio de 900 diámetros. Apenas puedo dar testimonio fehaciente de lo que veo con mis ojos desnudos. Soy un guardián de las fronteras del límite extremo de lo cognoscible. Y me siento completamente fuera de lugar cuando salgo de mi laboratorio y me pongo en contacto con ustedes. Seres de gran tamaño, rudos y pesados. Estoy demasiado apartado de las habladurías. Pero con todo, he oído algo acerca de Challenger durante conversaciones científicas. Porque este es uno de esos hombres a los que nadie puede ignorar. Es todo lo inteligente que se pueda ser. Una batería de energía y vitalidad a plena carga. Pero es también un pendenciero. Un chiflado enfermizo y además sin escrúpulos. En ese asunto de Sudamérica llegó hasta falsificar algunas fotografías. Dice usted que es un chiflado. ¿Cuál es su chifladura preferida? Tiene un millar. Pero la más reciente es algo acerca de Weissman y la evolución. Creo que en Viena armó una trifulca terrible al respecto. ¿Podría explicarme de qué se trata? En este momento no, pero existe una traducción de las actas y la tenemos archivada en la oficina. Si no tiene inconveniente en venir... Es precisamente lo que me hace falta. Tengo que hacerle un reportaje a ese individuo y ando buscando algo que me guíe hasta él. Es verdaderamente formidable de su parte que me proporcione una pista. Voy con usted, si no es ya demasiado tarde. Media hora más tarde, me hallaba sentado en la redacción del periódico con un grueso volumen ante mí, abierto en el artículo Weissman vs. Darwin, que llevaba como subtítulo Vivas protestas en Viena, bulliciosas sesiones. Como mi educación científica había sido algo descuidada, no fui capaz de seguir la argumentación en su totalidad, pero era evidente que el profesor inglés había tratado su tema de manera muy agresiva, fastidiando sobremanera a sus colegas continentales. Protestas, alboroto y llamamiento conjunto a la presidencia fueron 3 de las primeras frases entrecomilladas que cautivaron mi atención. Pero la mayor parte del texto era para mí como escritura china y carecía de significado preciso para mi inteligencia. ¿Podría pedirle que me tradujese esto al inglés?, rogué patéticamente a mi colaborador. Bueno, ya es una traducción al inglés. Entonces quizás sería mejor que probase suerte con el original. Sí, desde luego es demasiado profundo para un lego. Si pudiera hallar un solo párrafo, sencillo y sustancioso, que pudiese comunicar alguna clase de idea humana concreta, bastaría a mis propósitos. Ah, sí, esta puede servir. Casi me parece comprenderla, aunque de manera difusa. La voy a copiar. Este será mi enganche con el terrible profesor. ¿Puedo hacer algo más por usted? Pues sí, me propongo escribirle. Si pudiera redactar la carta aquí y usar su dirección, le daría un aire más convincente. Y ese fulano irrumpirá aquí, para dar un escándalo y romper el mobiliario. No, ya leerá la carta. Le aseguro que no será irritante. Bien,
Aquí tiene mi sillón y mi mesa. Allí encontrará papel. Me gustaría censurar el contenido antes de que se envíe la carta. Me llevó bastante trabajo redactarla, pero me envanezco de que una vez terminada no resultaba nada mal. Se la leí en voz alta al bacteriólogo censor, con cierto orgullo ante mi labor. Querido profesor Challenger, decía la carta, como humilde estudioso de la naturaleza, siempre he tenido el más profundo interés en sus especulaciones sobre las diferencias entre Darwin y Weismann. Recientemente he tenido ocasión de refrescar mis conocimientos al releer... «Infernal embustero», murmuró Tarp Henry, al releer su magistral alocución en Viena. Esta lúcida y admirable exposición parece constituir la última palabra en la materia. Hay un párrafo en la misma, no obstante, que dice: «Protesto enérgicamente contra la aseveración insoportable y completamente dogmática de que cada id aislado es un microcosmos que lleva en sí una arquitectura histórica elaborada lentamente a lo largo de la sucesión de las generaciones». ¿No desea usted, en vista de las investigaciones posteriores, modificar esa aserción? ¿No cree que está demasiado subrayada? Como tengo algunas opiniones muy firmes sobre el tema, me permito solicitar de usted el favor de una entrevista, porque tengo algunas sugerencias que proponerle que solo podría elaborar a través de una conversación personal. Si usted lo permite, tendré el honor de visitarle pasado mañana, miércoles, a las 11 de la mañana. Asegurándole mi más profundo respeto, quedo de usted, muy atentamente, Edward D. Malone. «¿Qué tal?», pregunté triunfalmente. «Bien, si su conciencia lo soporta». «Hasta ahora nunca me ha fallado». «Pero, ¿qué se propone hacer?» «Entrar. Una vez que me encuentre en su despacho, tal vez se presente alguna ocasión. Puedo hasta llegar a una confesión amplia. Si tiene alma de deportista, la cosa le hará cosquillas». «¿Cosquillas, dice usted? Algo más que cosquillas le hará a usted. Una cota de mallas o un equipo completo de futbolista americano es lo que va a necesitar». «Bien, adiós. Si él se digna contestar, tendré la respuesta aquí el miércoles próximo por la mañana y usted podrá pasar a buscarla. Es un carácter violento, peligroso y pendenciero, odiado por todos los que se tropiezan con él, blanco de los estudiantes hasta donde se atreven a tomarse libertades con él. Quizás sería mucho mejor para usted que no hubiese oído hablar jamás de ese fulano». Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Para más, no te olvides de suscribirte y activar la campanilla, que te avisará cada vez que suba nuevo contenido al canal. Has escuchado la voz de Jack. Muchas gracias.